En este vídeo voy a hablar de seres sobrenaturales en la mitología oriental, pues en Japón, en India, bueno, pues, de dioses, diosas, ¿no? Del ámbito al final, sobre todo de la mitología oriental como de la mitología occidental, pero bueno, prácticamente va a ser bueno, pues, dioses de India, seres sobrenaturales de Japón, también dioses y diosas, ámbito, todo el ámbito cultural en Japón, en India, en otras zonas de Asia, bueno, es un conjunto, la mitología asiática, de otras zonas, por ejemplo, como Australia, eh, o incluso en Andalucía, en España, que bueno, voy a hablar de seres sobrenaturales tanto en Andalucía como en Australia, y de dioses en las diferentes culturas, como en África también. La mitología maorí se basa en dioses y ancestros que explican el origen del mundo, como la pareja primordial Rangi, que es cielo, o Papa, que es tierra, que fueron los creadores del mundo. Lo que pasa es que el problema es que Tané los separó, ahora lo voy a explicar. Esta tradición incluye también a héroes como Maui, que fue un semidios conocido por sus hazañas y astucia, o Tane, seres como el propio Tane que separó a los padres para crear el espacio de la vida. La mitología maorí transmite, pues, a través de una rica tradición oral y fundamental para la comprensión de sus rituales y cosmovisión, con el objetivo de que la propia mitología maorí es una tradición que viene de los ancestros, de dónde, cómo se ha creado el mundo, esas preguntas. La pareja que fue Randy Cielo y Papa Tierra, que fueron los creadores. A partir de ahí, Maui, un semidios considerado como el que realizó hazañas y astucia, Taanei, que fue el que separó a Rangi y a Papa para crear la vida a través del universo, y a partir de ahí todos los rituales de la mitología maorí pues están dentro de la propia cultura. La mitología asiática es un conjunto diverso de historias y creencias de diferentes regiones, con la mitología japonesa fuertemente influenciada por el sintoísmo y el budismo. Como un ejemplo destacado, los mitos japoneses describen la creación del universo a través de la pareja de dioses Izanagi e Izanami, que sería pues, muy parecido a la mitología oriental, y el nacimiento de las deidades como Amaterasu, que es la diosa del sol, y Susanoo, que es el dios de las tormentas. Y estos relatos explican los orígenes del mundo, la naturaleza y la línea imperial japonesa, e incluyen un vasto panteón de espíritus o kami, que son al final deidades, así como diversas criaturas sobrenaturales como los yokai. Y claro, la mitología asiática es un conjunto al final de toda la mitología en Asia, que recupera además las tradiciones filosóficas dentro de las mitologías sociales con las tradiciones mitológicas. Y dos de los creadores del universo fueron Izanagi e Izanami, y luego a partir de ahí nacieron otro tipo de deidades o dioses, o bueno, dioses y diosas como Amaterasu, que es la diosa del sol, o Susanoo, que es el dios de las tormentas, y todo ello bueno, se explica a través de preguntas de bueno, la creación del mundo, la naturaleza de la línea imperial japonesa, que incluyen un vasto panteón de espíritus o kami, y a partir de ahí también otro tipo de criaturas sobrenaturales que se denominan yokai, y es como casi una mitología que está relacionada con el ámbito de Asia, que es recoger las tradiciones mitológicas de las deidades, de los dioses, con la tradición cultural dentro de las ciencias sociales en Oriente, que es lo que hoy en día bueno, sigue predominando, a diferencia de eh, en el mundo occidental. La mitología australiana se centra en el tiempo del sueño o Dream Time en inglés, una era ancestral en la que los seres espirituales crearon la Tierra y todo lo que hay en ella y su legado sigue vivo hoy en día. Las historias de los aborígenes explican la creación del mundo, la Tierra y las leyes sociales a través de seres ancestrales y tótems que interactúan y dan forma al paisaje, dejando una huella espiritual en lugares sagrados. Claro, el objetivo al final de la mitología australiana es casi gracias al tiempo del sueño o al Dream Team. A partir de ahí se creó el universo y todos los seres humanos, la humanidad y todo pues, el resto de animales, como la flora, la fauna, estos seres vivos, y a partir, bueno, pues son lo que explica de que el universo se creó ahí con el Dream Time y fue formándose en lo que hoy en día, según la mitología australiana, conoceríamos como el planeta Tierra. La mitología andaluza incluye diversas criaturas como la tarasca, una serpiente gigante que evoca tormentas, y la tragantía, una joven que se convierte en una criatura terrorífica. Otros seres notables son el saetón, que es una serpiente alada de Sierra Morena, y el martinico, un duende juguetón. Y también hay leyendas de seres mal localizados como el centauro de Huelma y Ati, o la Pasarbasoya, que es una figura para asustar a los niños. Y claro, la mitología andaluza lo que incluye son pues seres sobrenaturales, que lo voy a explicar ahora también, igual que los seres más importantes de la mitología australiana.
Y como gracias a esos seres, lo de Martinico, que nada, no debemos de confundir con Martinica, porque eso es una ciudad. Martinico es un duende juguetón, como había los duendes juguetones, pues si queréis ver también la mitología española, que hablé pues, de la mitología cántabra, de País Vasco y de otras zonas, como por ejemplo el este, de Aragón, Cataluña, peninsular, pues si también os interesa. Es el tipo de vídeos de relaciones con la mitología. La mitología africana es una vasta colección de mitos, leyendas y creencias transmitidas oralmente a través de diversas culturas del continente. Se caracteriza por la conexión entre la naturaleza y lo sobrenatural, con un panteón de dioses, espíritus y figuras míticas como los Osiris, la araña, Anasi y dioses como Sam. Los mitos a menudo explican el origen del mundo, el lugar de la humanidad y la existencia de espíritus vinculados a elementos naturales, animales y personas. La mitología africana al final es un conjunto de mitos, leyendas y creencias que se llevan a cabo en el continente africano y se caracteriza por la conexión que hay o existe entre la naturaleza y lo sobrenatural, con un panteón de dioses, espíritus, figuras míticas como los Osiris, la araña Anasi o dioses como Sango, y todo ello lo que explica en este tipo de mitología es cómo se creó el universo, la humanidad, la existencia de espíritus vinculados a esos elementos naturales, animales y personas, y esa relación que hay al final entre lo místico y lo real, que es como casi sería la religión. Lo que pasa es que claro, la religión en realidad lo que te habla es que hay un Dios solo, una deidad, ya sea en el cristianismo, en el islam o en otros ámbitos de la parte oriental del mundo. Y la mitología en realidad lo que te habla es de esa unión que existe entre lo irreal o sobrenatural con la vida real. Y esa relación que puede haber también entre esos dioses, y cómo los crearon y cómo los humanos comenzaron y el resto de animales y plantas a dar forma y vida a la Tierra. La mitología india es un conjunto de historias, creencias y relatos del subcontinente indio con raíces en el hinduismo, que explican la creación, la moral y la condición humana. Está compuesta por textos sagrados como las Vedas y epopeyas Mahabharata y también Ramayana. Algunas de sus deidades principales son Trimurti, Brahma, que es el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor y transformador. La mitología india es casi recoger como la mitología asiática, japonesa, china, que recoger las ideas relacionadas con el hinduismo, la religión, y luego aplicarlo al final a los sistemas filosóficos y dentro de las ciencias sociales de la cultura oriental. Y esto que voy a explicar son conceptos relacionados con los mitos y dónde se llevaron a cabo pues, en escrituras, ya relacionados con la mitología, en verdad, en India. Las Vedas, por ejemplo, son consideraciones de textos más antiguos de India, contienen himnos y rituales, y el Rig Veda es el más antiguo y menciona a dioses como Surya, y Surya es el dios del sol. Los Mahabharata, una de las grandes epopeyas llena de narraciones sobre deidades y héroes y que contiene importantes enseñanzas éticas, y los Ramayana, otra epopeya fundamental que narra las aventuras del príncipe Rama, una encarnación de Vishnu, un dios, que voy a hablar de él, y enseña el deber, que es Dharma, la lealtad y la victoria del bien sobre el mal, y todos ellos son libros, aunque más que libros son textos sagrados relacionados con la propia mitología india. La mitología yoruba es un conjunto de creencias, historias y mitos del pueblo yoruba de África Occidental que tiene relación al final con una subdivisión de la propia mitología africana, que se originó en Nigeria y Benín y se centra en deidades llamadas orisas, que son espíritus o dioses que alguna vez fueron humanos y que gobernaban aspectos de la naturaleza y la vida humana, como es la salud, el amor y la guerra. Algunas de los orisas más conocidos son Sango, que voy a hablar de él. Bueno, Sango en sí es el dios del trueno. Ya es la diosa del mar. Osun es la diosa de los ríos y la fertilidad. Y el Ewa es el que abre los caminos. Los orisas son deidades centrales de la mitología yoruba y se cree que alguna vez fueron humanos, como he hablado ahí anteriormente en la propia mitología yoruba, y que fueron ascendiendo al cielo para vivir con Olofi. Y Olofi es el dios supremo, es el dios creador. Los pataki son las historias y leyendas que explican el origen, la función y la relación entre los orisas. Como pasa al final con los libros que habla la anterior diapositiva, dentro de la propia, son textos sagrados de la mitología india. Pues aquí hay
Los pataki al final son textos, historias, leyendas que se han escrito y lo que te hablan es el origen, la función y la relación de los orisas y cómo son los orisas, los espíritus o dioses que alguna vez fueron humanos y se convirtieron luego en dioses porque se acercaron o fueron al cielo porque se acercaron al dios supremo que es Olofi, que es el creador al final de la propia mitología, porque el dios supremo es el dios principal para las principales culturas, aparte luego ya en el siglo ya IV, y sobre todo en la época ya del final del Imperio Romano, pues ya el cristianismo y el Islam y otro tipo de religiones en la edad moderna, pues como el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, que fueron el periodo de la edad moderna europea, las guerras de la religión, entre el catolicismo o la religión católica, la religión ortodoxa y las religiones del norte de Europa. Pero es que la mitología yoruba influyó en algunas regiones de América del Sur. Por ejemplo, el sincretismo, la mitología yoruba influyó en las religiones de América, como la santería en Cuba o el candomblé en Brasil. En estas religiones los orisas a menudo sincretizan con santos católicos. Bueno, pues al final lo que se hace es recoger la tradición yoruba de la mitología, pero finalmente se impone, pues como pasa en la gran mayoría de las religiones de América del Sur, por las conquistas europeas y sobre todo por la tradición del catolicismo, la religión católica de España y Portugal, pues que el catolicismo sigue predominando con respecto a las mitologías o deidades de, bueno, pues, de las propias culturas en su comienzo, en su, bueno, sí, en su comienzo histórico. Y la cosmovisión, la creencia yoruba considera que todos los seres humanos están conectados entre sí y con todos los seres vivos, compartiendo el mismo aliento de vida. Bueno, pues, la cosmovisión lo que habla es la creencia yoruba es que todos estamos conectados entre todos, entre sí, y que al final el ser humano está conectado con el resto de seres vivos, animales, plantas, todo, que tenemos un aliento para vivir o para nuestra vida. He hablado de la mitología asiática anteriormente. Subí un vídeo de la mitología oriental por si queréis ver. Y ahora voy a hablar de la mitología japonesa, porque al final la mitología oriental, asiática, la que predomina es la mitología japonesa. Japón es la principal cultura junto con China e India hoy en día. Bueno, pues la mitología japonesa es un sistema complejo de creencias centrado en los kami, que son espíritus o dioses del sintoísmo y con influencia del budismo, que explica la creación del mundo y la existencia de mitos recopilados en textos como los Kojiki, que por cierto, si los queréis ver los Kojiki, los subí en un vídeo que significan, pues si os interesa este tipo de vídeos relacionados con la mitología en Oriente y en Occidente. Incluye también dentro de la mitología japonesa dioses principales como Amaterasu, la diosa del sol, y Susanoo, el dios de la tormenta, que se encuentra también en la propia mitología eh, oriental, así como numerosas deidades asociadas con elementos naturales, la agricultura y la guerra, que reflejan un profundo respeto por la naturaleza y los ancestros. La mitología japonesa, al final, como pasa con la mitología oriental o la mitología asiática, es que tiene mucha relación la mitología en los textos, mucha relación tiene la mitología con los propios textos sagrados dentro de lo mitológico con la religión que predomina en la cultura oriental. Cosa que, por ejemplo, Occidente rompió directamente y a partir de ahí la situación en Occidente hoy en día, bueno, se explica o en la mitología o las mitologías occidentales están en un segundo plano, están olvidadas debido a que el cristianismo las absorbió y recogió como el Islam, que solo hay una religión monoteísta. Entonces, de que solo hay un único Dios, ya sea cristiano o musulmán, y a partir de ahí la gente podemos o no creer en cada Dios dentro de lo que sucedió. Y luego, bueno, dependiendo de las facciones, las divisiones que se produjeron, las guerras de religiones en el periodo de la moderna europea, porque estaba la religión católica, la religión ortodoxa, que era el Mar del Sur, o la religión anglicana, calvinista o luterana, que fueron las que criticaron las doctrinas y la corrupción de la propia institución eclesiástica en el periodo medieval europeo. Voy a hablar de los dioses y diosas de la mitología maorí. Los padres primordiales son Rangi y Papa, que son los padres primordiales del cielo y la tierra. Bueno, pues el cielo es Rangi, Papa es la tierra, cuya unión dio origen a los dioses y a toda la vida. Rangi y Papa fueron los dioses supremos, los creadores del universo para la mitología maorí. A partir de ahí se creó la vida y el resto de dioses. Por ejemplo, Tane es el dios de los bosques que separó Rangi y Papa, liberando el espacio entre ellos y permitiendo que la vida se desarrollara. Gracias a Tane, que fue el que separó a Rangi Papa, pues, permitió primero que la vida comenzase su desarrollo, pero claro, quien creó el universo fueron Rangi Papa.
y Tane fue el que los separó. Maui es un héroe cultural, un semidios y pícaro famoso por sus hazañas como pescar islas del mar y robar el fuego. Pues, Maui es ese héroe que se cuenta en los mitos de la mitología maorí. Tuma Tau Enga, el dios de la guerra, las actividades humanas y el reino animal. Matea, el dios del clima y las tormentas. Y Roa es el dios del mar y los peces. Bueno, pues al final hoy en día, pues antiguamente se creía que las tormentas, el clima, llovía o no llovía, hacía mucho calor o menos calor, era por el dios Matea, que fue el dios del clima. Hoy en día eso ya, en la ciencia, gracias a la ciencia y la constante evolución científica, ya se sabe que es por las tormentas y porque haya, pues, situaciones a lo mejor hoy en día, como sucede en el espacio o en el clima en sí, en muchas regiones de Europa, que hace mucho frío, nieva, ya incluso hasta bien entrado ya la primavera, es decir, estamos hablando ya de finales de abril, principios de mayo. Eso es por cambios y sobre todo también por la mano del hombre que está modificando el clima en la Tierra. Porque hace tanto calor muchas veces y a veces hace danas, ya sea a través de nevadas profundas, como sucedió en Madrid y en muchas regiones del interior en 2021, que por cierto se van a cumplir 5 años el año que viene, o lluvias torrenciales, o periodos muy extremos de calor, como sucede, bueno, pues, en muchas regiones ya, y sobre todo el sur de Europa se está convirtiendo en el ejemplo, los 4 países del sur donde mayor cambio de temperatura se ha producido. Dioses y diosas de la mitología asiática, que la que predomina es la mitología japonesa, como por ejemplo también la mitología oriental, donde predomina la mitología japonesa. Las más destacadas son mitología japonesa, China e India. Amaterasu es la diosa del sol y ancestro de la familia imperial. Ella es el ancestro de la familia imperial japonesa, normalmente. Pero que puede ser también en su momento como fue, porque China también ha tenido monarquía hasta 1912. Cuando se convirtió en una república y luego ya la guerra civil, la primera, la segunda guerra civil en el periodo de la Guerra Fría y la implantación del comunismo desde 1949 en la figura de Mao. Tsukuyomi es el dios de la luna. Susanoo, el dios de las tormentas, quien fue desterrado del cielo por su mal comportamiento. Y las deidades que son las kami, el sintoísmo, la religión nativa de Japón, venera a los kami, que son espíritus o deidades que habitan en la naturaleza, los objetos e incluso los antepasados. Los kami son aquellos que residen en la naturaleza, los objetos, incluso los antepasados, y son una religión nativa de Japón que se une con el sintoísmo y es lo que venera al final que los kami son esas deidades o espíritus que están relacionados con el ámbito de la naturaleza, los objetos o incluso los antepasados. Y los orígenes, los textos fundamentales como Kojiki, que es el registro de asuntos antiguos, y el Nihonsoki, Crónica de Japón, narran la creación del mundo por los dioses primordiales que fueron Izanagi e Izanami, que por cierto lo voy a explicar ahora ambos dioses quiénes son, pero vamos, para entender quiénes fueron los creadores del mundo ya está ahí explicado en ese tipo de textos, Kojiki, que es el registro de asuntos antiguos, y Nihonsoki, que es la crónica de Japón, en la cual con ello la mitología japonesa fue la primordial y principal dentro de la mitología asiática, y a partir de ahí Japón se creó a través de los dos dioses Izanagi e Izanami, que fueron se podría explicar como los dioses supremos y que con ello se creó el universo y el resto de seres junto con de seres vivos, que también están incluidos los seres humanos. India, China y Japón son las principales potencias de la política oriental y son las principales potencias dentro de la cultura occidental. Y tienen esa relación o esa conexión entre la mitología india con el pensamiento o las ciencias sociales dentro de lo que sería la cultura oriental. Y por ejemplo, Brahma, el creador del universo, a menudo representado con 4 cabezas que simbolizan los 4 Vedas, que son uno de los textos mitológicos de la India o de India, Visu, el preservador del universo, quien interviene para proteger el orden cósmico, es un dios benévolo y compasivo. Siva, el dios de la destrucción, la transformación y la renovación, que cumple un papel esencial en el ciclo cósmico. Trimurti, la Trinidad Sagrada del hinduismo, compuesta por los 3 dioses que he nombrado anteriormente, que es Brahma, Vishnu y Shiva,
Samarasa, el ciclo de la vida, muerte y reencarnación. El karma es el principio de causa y efecto que determina el destino de una persona en el ciclo de la reencarnación. Aunque hoy en día se podría entender de otra manera también el karma, dependiendo de lo que sea. Si haces una cosa bien o mal, pues bueno, eso te va a repercutir en la situación a lo mejor a corto, medio o largo plazo, por ejemplo. Eso sería también en torno a ese concepto. Y el Kali Yuga, la era actual del mundo, una época que según algunas interpretaciones comenzó hace más de 5.000 años. Pero para entender la mitología de los dioses y diosas son tres, que son Brahma, que es el creador del universo, que está relacionado con las cuatro Vedas, que es una de las conceptos o textos sagrados de la mitología india. Vishnu, el que preserva el universo, es el que quiere proteger el orden cósmico. Es benévolo, compasivo. Y luego Shiva es el dios de la destrucción y la transformación en la renovación, a su vez, porque es como que cada periodo tiene un ciclo y cada ciclo cósmico se destruye y vuelve a regenerarse la vida. Que eso en realidad al final lo habla la ciencia, porque por ejemplo cuando nació la prehistoria y hubo una extinción, porque hay ya varias hipótesis sobre meteoritos, enfermedades o heladas en la época de los dinosaurios, como algunos ejemplos, y lo comento yo sin historiador, puede ser un ejemplo de que la Tierra se regeneró y se renovó y dio lugar luego a un nuevo comienzo prehistórico, donde ya en la prehistoria más reciente aparecieron los simios y donde ya la prehistoria mucho más reciente sería pues hace 14 millones de años, e incluso todavía más cerca, pues ahí aparecieron ya los primeros homínidos, aunque todavía no eran homínidos, pero eran simios todavía. La humanidad comenzó pues en torno a 2,5 millones de años con el Homo habilis y a partir de ahí, bueno, fue evolucionando hasta hoy en día, que es nuestra especie, que nosotros somos, por cierto, y lo comento yo, una subespecie de África, porque el Homo sapiens no era europeo, sino que era de África, lo digo aquí para que quede claro, porque claro, hoy en día se dice que tal, que somos la especie poderosa europea, no occidental, no. Nuestra especie viene del continente africano. Porque ahí se marchó Lergaster y que también era, pues eso, uno de los principales, junto con el Homo habilis o el Homo erectus, que el Homo erectus, por cierto, era de Asia, pero emigró hacia otra zona. Y se cree que el Homo erectus pudo ser el padre evolutivo, se cree, pero esto, claro, es muy complejo porque esto lo van a tener que realizar muchos arqueólogos, más investigaciones, pero se podría creer que el Homo erectus podría ser el padre evolutivo del Homo sapiens, que nació en África, y luego ya de el nieto seríamos nosotros. Pero es muy complejo también explicarlo porque se necesitan todavía mayores descubrimientos, si es así de verdad. Y dentro de las diosas en la mitología africana, pues Olorun es el dios supremo de la mitología yoruba, creador del universo. Olorun es el creador, es el dios creador, el que crea el universo. Orisas, un grupo de deidades en la mitología yoruba, que incluyen a figuras como Obalata, Osun y Sango. Anasi, una araña astuta, que es una figura central en muchos mitos de África Occidental. Ogun, el dios de la guerra y el hierro. Sango es el dios del trueno y los rayos, que por cierto es uno de los orisas, como Osun y Obalata. Y Babalu Aye es deidad de las enfermedades y la curación, es decir, otro dios que se encarga de la curación de las enfermedades. Ogun es el dios de la guerra y el hierro, Sango es el dios del trono y los rayos, Olorun es su dios supremo, el que crea el universo, Anansi es la araña, figura central en muchos de los mitos de la propia África Occidental o del continente africano. Y a partir de ahí, como pasa en la mitología europea, occidental y en otras zonas, pues se crearon siempre un Dios que crea el universo y a partir de ahí la humanidad y el resto de seres vivos, es decir, bueno, el universo y los demás seres vivos. He hablado bueno, he definido la mitología japonesa, la mitología asiática, los dioses de la mitología asiática. Y ahora voy a definir, bueno, sí voy a explicar algunos dioses dentro y diosas dentro de la mitología japonesa, que por cierto también se encuentran, por si queréis verlo, en un vídeo que subí de mitología sobre la mitología oriental. Izanami es la pareja de dioses creadores que dio luz a las islas de Japón y a otros kami, que los kami son deidades o espíritus, como Amaterasu, Tsukuyomi, que es el dios de la luna, Susanoo, es decir, que Izanami e Izanami son los dioses creadores, son los dioses supremos, crearon el mundo, Japón, y a partir de ahí se crearon con ello pues, otras deidades, que son los kami o espíritus. Por ejemplo, Amaterasu es la diosa del sol.
mujer. Diosa femenina considerada la deidad principal del sintoísmo y al centro de la familia imperial japonesa. Es decir, que Amaterasu es la diosa principal de la dinastía japonesa o de la monarquía japonesa. Como ella es la diosa del sol y es la principal deidad dentro del sintoísmo, que es un tipo de filosofía oriental que mezcla la mitología con las ciencias sociales, a partir de ahí, por ejemplo, Susanoo, que es el dios de la tormenta, y el mar, conocido por su temperamento violento, pero también por haber derrotado al dragón de 8 cabezas, Yamata no Orichi, que claro, Susanoo es el dios de la tormenta. Y como el dios de la tormenta es y del mar tiene un temperamento muy violento, fuerte y tal, pero bueno, gracias a él derrotó al dragón de 8 cabezas, que es Yamata no Orichi, y Tsukuyomi, que son los principales 3 dioses de la mitología japonesa, que vinieron tras la creación de los dioses creadores Izanagi e Izanami, pues Tsukuyomi es el dios de la luna. Pues estamos el dios de la luna, que es Tsukuyomi, Amaterasu, que es la diosa del sol, Susanoo es el dios de la tormenta y el mar, y bueno, pues de ahí ya lo que sería pues el agua, las tormentas, la luna, todo lo que está relacionado con la propia vida dentro del universo. Y Inari es la diosa del arroz, de la agricultura y la prosperidad. Una diosa pues importante en la mitología japonesa. Todavía quedan más dioses que voy a explicar, 3 de ellos más dentro de la mitología japonesa, como Hachiman, que es dios de la guerra y protector de los samuráis, aquellos guerreros militares de la cultura política y militar japonesa, Raijin y Fujin, dioses del trueno y el viento, respectivamente, otros dioses, y Bentenes, diosa de la sabiduría, las artes y la música. Pues todos los dioses que he hablado anteriormente, los principales, más estos últimos, son los dioses de la propia mitología japonesa dentro de la cultura en Japón. Sango, el dios del trueno, el relámpago y el fuego, fue el cuarto monarca de los Yoruba. Yemayá, diosa del mar y madre de muchos orisas. Esas deidades que se crearon al final dentro de la propia mitología africana, yoruba, todo ello. Osun, diosa de los ríos, la fertilidad, la belleza y el amor. Osun al final es la mujer, es una deidad femenina que es de los ríos, de la fertilidad, la belleza y el amor y de todo ello. El Ewa, el que abre los caminos y el mensajero de los orisas, y Ogún es dios del hierro, la guerra y la caza, y son al final mitología yoruba muy destacada, no es tan conocida, pero muy importante, pues en el ámbito al final de la cultura de África o africana. Por cierto, la cultura maorí, que es neozelandesa, tiene relación con Nueva Zelanda, y he hablado de los dioses y ahora voy a hablar de algunos conceptos. Mana es poder espiritual que poseen todos los seres, desde humanos hasta objetos que se transmiten en el linaje. La mana es ese poder espiritual que podemos tener tanto los humanos y el resto de animales o plantas y que se va transmitiendo de forma pues, a través del linaje. Tapu son restricciones o reglas que protegen los lugares, personas y objetos sagrados que tiene mana. El tapu es el que protege todos los poderes espirituales gracias a lo de mana y al final están relacionados. Y Hawaii, la tierra de origen mítica de los Maori, de donde emigraron en grandes canoas, los Waka. Bueno, pues eso al final es la tierra, donde ellos, los propios Maoris, emigraron y a partir de ahí emigraron en canoas, que son las huaca o los huaca, y bueno, pues la mitología maorí, pues es verdad, hay que decirlo, tiene relación con la mitología neozelandesa, que sería la mitología propia de Nueva Zelanda. A partir de aquí he hablado de la mitología japonesa, asiática, bueno, pues algunas series son naturales dentro de la propia mitología, pues en el conjunto de la cultura asiática u oriental, que son las bestias sagradas. Las 4 bestias sagradas son criaturas místicas que representan los puntos cardinales. La tortuga negra es Genmu. El tigre blanco, Byakko. El fénix rojo es Suzaku. Y el dragón azul, Seiryu. El fénix al final rojo es lo de Suzaku. Ahora hay que acordarse de las principales bestias que son la tortuga negra, Genmu. El tigre blanco, Byakko. El fénix rojo, Suzaku. Y el dragón azul, Seiryu, por si os interesa esto de alguno de los seres dentro de la mitología japonesa. Los yokai son una gran variedad de seres sobrenaturales con características muy diversas que pueden ser traviesos, juguetones o malignos. Por ejemplo, los kitsune son zorros mágicos o los tengu son seres con aspecto de ave. Dependiendo cómo sean los yokai, o pueden ser traviesos, juguetones, malignos, y luego hay diferentes formas de entender que hay kitsune, que son los zorros mágicos, o los tengu, que son aquellos seres con aspecto de ave. Y cómo se creó el mundo y Japón,
que fueron los dos. ¿Quiénes fueron los dioses de la mitología japonesa? Dos de ellos, Izanami e Izanami, que fueron los creadores, los dioses, los dos dioses supremos que crearon las islas de Japón o crearon Japón con una lanza celestial. Se terminó cuando Izanami murió al dar a la luz al dios del fuego, Katsuchi. Pero ¿quiénes son los creadores del universo según la mitología japonesa? Izanami e Izanami, como Izanami dio a luz o murió al dar a luz el propio Izanami, creó el dios del fuego, que fue Kabutsuchi, que es también un dios primordial dentro de la mitología japonesa. Algunos conceptos y seres sobrenaturales dentro de la mitología australiana. El tiempo del sueño en inglés es el Dream Time, un tiempo primordial y sagrado donde los seres espirituales ancestrales dieron forma a la creación. Es un tiempo paralelo a la realidad presente y las historias del sueño son la base de la cultura, la ley y la espiritualidad de origen. Que claro, en realidad el tiempo del sueño se podría considerar como que es la creación del universo a través de los seres espirituales ancestrales, que son los creadores de la propia creación dentro de la mitología australiana. Es verdad que es en una realidad paralela, porque no es la realidad de verdad, y las historias del sueño son la base al final pues eso, de la cultura, la ley y la escritura aborigen dentro de la mitología australiana. Los seres ancestrales son seres espirituales que crearon el mundo. A menudo eran figuras como con aspecto humano o animal que se movían y creaban el paisaje, las montañas, los ríos y a los, y a los seres vivos. Los seres ancestrales son como los creadores. Están relacionados con el tiempo del sueño, y el tiempo del sueño sería el universo, y a partir de ahí los seres ancestrales son los que crean el universo, el propio planeta, la vida tal y como es, como tenían o eran de aspecto humano o animal, pues creaban el paisaje, las montañas, los ríos, al resto de seres vivos para mayor existencia de animales y plantas y con ello, bueno, la creación del mundo dentro de la mitología australiana. Los songlines, caminos en la tierra que están vinculados a historias y canciones del tiempo del sueño. Estos caminos son mapas místicos que conectan lugares sagrados y son transmitidos oralmente. Al final los songlines son como las historias, los textos sagrados dentro del tiempo del sueño y a partir de ahí se dijo que gracias al tiempo del sueño se creó el universo y con los seres ancestrales se creó el agua. Los tótems son objetos, animales o plantas que sirven como emblemas de la tribu o el individuo y que pueden tener atributos espirituales. Antiguamente, en las tribus de la época prehispánica, como por ejemplo Inca, Maya, Aztecas, se creía que había un dios o algo, o un objeto, o un animal, o una planta que era la que veneraban y decían que esa tenía, y bueno, la daban luego atributos espirituales, pues ya sea individualmente, normalmente, o a veces un individuo, o a veces una tribu en su conjunto, y creían que ese objeto, ese animal o esa planta era el dios supremo de la propia tribu. Bunjip, una criatura mística que se cree que habita en los pantanos, lagos y ríos. Su descripción varía, pero a menudo se describe como una criatura temible que puede ser maligna o un guardián del agua. Binju al final es la criatura mística que vive en pantanos, en el agua en sí, en lugares húmedos, pantanos, lagos y ríos. Aunque la descripción varía, porque la pueden considerar como una criatura temible, puede ser maligna o también se la puede considerar como que ella es el guardián del agua, que decide de la humedad, porque es donde vive Bunjip. La conexión con la tierra. Los pueblos aborígenes creen que los lugares del paisaje son sagrados, porque son la encarnación o el hogar de los seres ancestrales del tiempo del sueño. La conexión es que los aborígenes creen que todo eso está relacionado con el tiempo del sueño, el universo, y a partir de ahí, como el universo es la creación del mundo, y con ellos se han creado el resto de seres vivos, o ellos lo que creen es dentro de la mitología australiana. La serpiente arcoíris, una de las figuras más conocidas de la mitología aborigen, asociada con el agua y la creación. Se dice que dio origen a los Wandjina y sigue viva en los pozos del agua y los arcoíris. Se cree que sigue viva, según el origen eso. Y es verdad que dio vida, pues eso, o dio el origen a los Wandjina y a partir de ahí, pues una de las mitologías o una de las figuras mitológicas, la serpiente arcoíris, más importante de la mitología aborigen y sobre todo de Australia. Y ahora sí, los Wanda Gina, seres celestiales con forma humana y cabeza de casco, creados por la serpiente arcoíris, que es la creadora, se le atribuye la creación del paisaje y de los primeros humanos. Los Wanda Gina, que fueron creados por la serpiente arcoíris, esa figura importante también dentro de la mitología australiana o de la mitología aborigen,
fue la que los creó. Y entonces los Wadajina son al final los que crean el paisaje, la tierra, o lo, como se vería, como se ve la tierra para los aborígenes australianos, y también a los primeros humanos. Bunjil, una figura creadora y héroe cultural de Victoria, representada como un águila, también otro héroe, y Bai Ame, un dios creador y padre del cielo, importante para varios pueblos del sureste de Australia, como los Wiradjuri o Yuri y los Kamilorai. Al final, Baiame es un dios creador y muy importante en algunas regiones del sureste de Australia. Y sí, voy a hablar también de la mitología española, de la mitología andaluza. Voy a hablar de una de las mitologías más importantes dentro de la propia mitología de nuestro país. Para que luego se diga que no hay mitología, porque he hablado del País Vasco, de Cantabria y de otras regiones del este, pues bueno, también hay mitología en el sur de España. Tarasca, una serpiente gigante con forma de dragón que se decía que podía invocar tormentas, granizo, viento y lluvia. Es una figura destacada en el folclore andaluz y se dice que era denominada por la belleza de Santa Marta. Era una serpiente gigante y con ella, con forma de dragón, y que ella es la que invocaba Tarasca a las tormentas, el granizo, viento y lluvia, que está dentro del propio folclore andaluz como una de las figuras destacadas y que se dice que era denominada por la belleza de Santa Marta como una de las principales, esa belleza que tenía Tarasca como serpiente. Dragantía, una criatura mística que proviene de la leyenda trágica. Su apariencia es la de una bellísima joven de piel oscura, pero su historia la convierte en una figura terrorífica y desgarradora. Ella era una mujer joven, bella, tal, tragantía, siendo una criatura mística de la propia leyenda trágica, y que, claro, como era una joven bella, de piel oscura, pero el problema es que como la propia, al final, mitología la crean y la dibujan como una figura terrorífica, desgarradora, es decir, todo el mal. Como siempre pasa al final en toda la cultura occidental, ya sea de mística o de la mitología como de la realidad, siempre yo no sé de verdad cómo puede ser que la cultura occidental tenga tanto problemas para de verdad poner unas condiciones de igualdad entre ambos sexos. Luego decimos, no, pero es que claro, es que hay machismo, claro. Si el problema es que, claro, como no respetamos ya y todo viene de las propias culturas y mitologías occidentales y españolas, ¿cómo puede ser? Claro, es que la pregunta es, no, es que todos no, pero ¿cómo puede ser eso? No, si es que ya la explicación está. Yo siendo historiador soy así. Esa igualdad, y yo lo repito, y mira que seguramente es que lo he repetido ya hasta ya muchas veces, y a lo mejor ya siendo ya hasta pesado de la misma repetición, que es lo que van a pensar muchos de los que me vean en este vídeo, van a pensar que no, es que no hay igualdad, es que no hay igualdad en el mundo occidental ni en nuestro país, pero bueno, si los cimientos que se construyeron en el siglo, a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa en Europa fueron cimientos que se deben de ir modificando poco a poco si queremos que haya unas mismas condiciones de igualdad y en posiciones de puestos que manden hombres y mujeres, si no, pues, oye, la situación sigue siendo muy poco halagüeña para el sexo femenino, pero bueno, que oye, que es así la cultura occidental, que no pasa nada, hombre. Saitón, una serpiente alada y maligna, que habita en la zona de Sierra Morena y posee la capacidad de hipnotizar a sus víctimas e inyectarles un veneno mortal. Esa es una serpiente. La gran mayoría, tanto Tarasca como Saitón, son serpientes. Las dos. Lo que pasa es que el problema es que, claro, Eh, Tarasca es la que provoca tormentas, granizo, viento y lluvia, según la mitología andaluza. Saetón es una serpiente alada y maligna, su hábitat es la Sierra Morena y que la capacidad tiene de Saetón es de hipnotizar a sus víctimas, le inyecta un veneno mortal también. Martinico, un pequeño duende que habita en las casas. No es maligno y se dedica a hacer travesuras, pero puede ser un aliado si se le trata bien. También había yo hablado algunos de las propios duendes, juguetones, por si queréis verlos en la mitología española. Lo de Martinico al final es aquel duende que va habitando ahí las casas, es verdad que no es maligno y lo único que le gusta hacer a Martinico dentro del pensamiento de la mitología andaluza, de la mitología en Andalucía, es realizar travesuras, ya está. Si se le trata bien, él se va a comportar y se puede convertir en un aliado como es Martinico. Papa Rasoya, un ente imaginario utilizado para asustar a los niños y hacerlos callar cuando lloran. El Papa Rasoya es aquel, un ente, no sabemos, es algo imaginario. Y que el objetivo al final del Papa Rasoya es
asustar a los niños, para que cuando lloren les asusta y ya dejen de llorar. Pues eso es lo que habla la mitología andaluza. Y bueno, Centauro de Huelva y Natí, pues podríamos explicarlo como que es un hombre y mitad caballo, es decir, es un mitad hombre, mitad animal, que habita en las cavernas de los cerros de Huelva y Natí. Es fuerte, inteligente y protector de territorio. Y bueno, pues son seres mitológicos que se crean en torno a la mitología tanto española como occidental y oriental. Y por ello finalizo comentar que si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito, el nuevo historiador y nos vemos en el próximo vídeo.